Alma en pena en la Gran Muralla China. Turistas reportan escalofríos. Carlos y Valeria, una pareja de Madrid, habían ahorrado durante años para cumplir su sueño, un viaje por Asia, que culminaría con la visita a la Gran Muralla China. Carlos, con un doctorado en historia, siempre había estado fascinado por los imperios antiguos y sus legados. Valeria, por otro lado, era una fotógrafa con un portafolio impresionante y tenía la esperanza de capturar imágenes únicas para una futura exposición. Tras una investigación minuciosa, eligieron el tramo de Jinshanling, conocido por su belleza, pero también por ser el menos concurrido. Finalmente, el día llegó. Tras una caminata de 3 horas, los muros de piedra de la Gran Muralla emergieron ante ellos como una serpiente de dragón que se retorcía sobre las colinas y los valles. Al principio, todo fue como lo habían imaginado, una experiencia cultural sublime en un entorno de impresionante belleza natural. Pero al acercarse al área conocida como la zona de la doncella, Valeria empezó a notar algo peculiar. Aunque el sol estaba en su punto más alto y el calor del verano era sofocante, una ola de frío penetrante comenzó a envolverla. Descendieron hacia una torre de vigilancia en ruinas, donde un guía local llamado Li Wei ofrecía tours adicionales a los visitantes. Parecía conocer cada piedra y rincón de la muralla. Durante la mayoría del recorrido, Wei mantuvo un tono amable, narrando cuentos de guerreros y emperadores. Pero cuando llegaron a un tramo menos cuidado, rodeado por árboles nudosos y con muros cubiertos de musgo, se detuvo. «Esta es la zona de la doncella», dijo Wei en voz baja. Algunos turistas han reportado haber sentido presencias aquí. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Valeria y Carlos intercambiaran una mirada inquieta. A pesar de la advertencia, decidieron acampar en una llanura cercana, desde donde la muralla se levantaba como un gigante de piedra. Cuando cayó la noche, el bosque circundante cobró vida con el croar de los sapos y el chirriar de los grillos. Valeria, que estaba preparando una cena rápida de comestibles enlatados, dejó de moverse de repente. Había oído algo, un susurro apenas audible que parecía venir del bosque cercano. Despertó a Carlos, quien también lo escuchó. Decidieron investigar, armados con linternas y una sensación creciente de temor. Siguiendo el rastro del sonido, llegaron a un área del muro en ruinas, donde la piedra estaba cubierta de musgo e hierbas silvestres. Allí, una pequeña grieta en el muro reveló algo parcialmente enterrado: un medallón de metal antiguo con caracteres chinos grabados. Carlos lo recogió y en ese mismo instante los susurros cesaron. Pero una sensación de incomodidad los envolvió, como si una presencia invisible los observara. Regresaron al campamento con el medallón, pero antes de que pudieran decir una palabra, una figura sombría emergió de la oscuridad. No tenía características distintas. Era una silueta oscura, casi como una ausencia de luz. Los susurros se reanudaron, esta vez ensordecedores. Valeria, impulsada por un instinto que no comprendía, sostuvo el medallón en alto. La sombra se disipó en un estallido de aire frío que apagó la hoguera. A la mañana siguiente, desesperados pero decididos a entender lo que había experimentado, mostraron el medallón a Wei. El guía palideció al verlo y procedió a contarles una leyenda no escrita sobre un soldado que había perdido a su esposa y que había sido visto vagando por la muralla con un medallón idéntico, buscando a su amada en la otra vida. Li Wei, con una expresión seria, les explicó la leyenda que circulaba entre los habitantes locales.
Según él, donde habían encontrado el medallón era conocido como la zona de la doncella. La historia decía que un soldado que había estado estacionado allí se había enamorado de una doncella de la aldea cercana. Cuando el soldado tuvo que marcharse a la guerra, le dio a su amada un medallón idéntico al que habían encontrado. Según la leyenda, el soldado nunca regresó, y se decía que su espíritu todavía rondaba en esa área de la muralla, buscando a su amada y su medallón. Muchos habían informado de fenómenos extraños en la zona, luces parpadeantes, susurros en el viento y un sentimiento general de inquietud. Li Wei les advirtió que no era prudente tomar algo de un lugar imbuido de tanta historia y emociones intensas. Sugería devolverlo, no solo por respeto a la cultura local, sino también para evitar cualquier mala suerte que pudiera haberse adherido a él. Carlos y Valeria intercambiaron una mirada nerviosa. Ambos sabían que lo que les había contado Li Wei tenía sentido, pero al mismo tiempo, ¿podrían realmente creer en leyendas y supersticiones? Sin embargo, no podían ignorar las extrañas ocurrencias que habían experimentado desde que habían encontrado el objeto. Carlos y Valeria, ahora completamente inquietos, decidieron que era hora de dejar la Gran Muralla. Pero antes de hacerlo, sintieron que debían devolver el medallón a su lugar original. Siguiendo las mismas coordenadas GPS que habían registrado el día anterior, volvieron al sitio donde habían encontrado el objeto misterioso. Llegaron al punto justo cuando el sol comenzaba a ponerse. Con manos temblorosas, Carlos enterró nuevamente el medallón en la grieta del muro. A medida que colocaba tierra sobre él, una sensación de paz lo inundó. Sin embargo, Valeria juraría haber visto una figura en la distancia, observándolos. No una sombra esta vez, sino la silueta de un hombre, vestido con lo que parecía ser una antigua armadura. Sin perder más el tiempo, regresaron al campamento, desarmaron su tienda y descendieron de la Gran Muralla. Se despidieron de Li Wei, quien les dio una sonrisa mezclada con alivio y respeto. Hay cosas aquí que no comprendemos completamente, dijo, y tal vez es mejor que se mantengan así. Durante su vuelo de regreso a Madrid, Carlos y Valeria repasaron sus fotos del viaje. Todas estaban hermosas como habían esperado, excepto una. En una foto que Valeria había tomado de Carlos mientras devolvía el medallón, había una tercera figura al fondo, apenas perceptible, que parecía estar observándolos. Borrosa, pero innegablemente presente. Ambos eligieron no hablar más del tema, como si darle voz pudiera darle fuerza. Sin embargo, en sus momentos de silencio, no podían evitar preguntarse qué habrían desatado y qué habrían apaciguado. Y aunque nunca pudieron verificar la realidad de la historia del soldado y su amada perdida, algo en sus corazones les decía que habían estado más cerca del pasado y de sus almas en pena de lo que cualquier otro libro de historia podría llevarlos. Cada año, el tramo de Jinshalin de la Gran Muralla recibe a miles de turistas, muchos de los cuales pasan por la zona de la doncella, sin experimentar más que una belleza de uno de los monumentos más grandiosos del mundo. Pero hay algunos como Carlos y Valeria que se llevan algo más, un misterio envuelto en leyenda y una historia que, aunque jamás contarán en su totalidad, los acompañará para siempre. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.